Hola, mente inquieta que no teme a los misterios antiguos. Tú que sospechas que la historia tiene más secretos de los que nos han contado. En el libro de Daniel hay una línea de tiempo oculta. No fue escrita por un adivino, sino que parece salida de una película de viajes en el tiempo. Descubre el código que ha desconcertado a historiadores por siglos. Si sientes que hay verdades codificadas esperando ser descubiertas, suscríbete ahora. Esta comunidad es para los que no se conforman con respuestas simples. Cuando escuchas el nombre Daniel, ¿qué te viene a la mente? Probablemente un foso lleno de leones hambrientos, con las fauces milagrosamente cerradas. O quizás la imagen de 3 jóvenes valientes caminando ilesos en medio de un horno de fuego ardiente. Son historias de fe inquebrantable. Son las historias que contamos a los niños. Son inspiradoras, sí, pero son solo la portada de un libro mucho más denso, mucho más complejo y, me atrevo a decir, mucho más peligroso para la incredulidad moderna. Porque Daniel no es solo un libro de cuentos, es un dossier de inteligencia profética. En el capítulo 9 de este libro, Daniel registra algo que no es una historia de supervivencia, sino un código, una cuenta regresiva matemática, tan precisa, tan escalofriante, que si se encontrara en cualquier otro texto antiguo, los académicos lo llamarían una prueba irrefutable de conocimiento avanzado, o incluso de un viajero en el tiempo. Detente a pensar en la magnitud de lo que estamos sugiriendo. ¿Puede un texto, escrito por un profeta exiliado en Babilonia hace más de 2500 años, predecir con exactitud matemática el día específico en que el Mesías se presentaría públicamente en Jerusalén? La mente moderna, entrenada para buscar el azar y la coincidencia, se revela ante esta idea. Suena imposible, suena a fanatismo, suena a un fraude piadoso perpetrado siglos después de los hechos para que todo encajara. Es una reacción lógica, es la reacción de una mente que busca protegerse de lo inexplicable. Pero, ¿qué pasaría si por un momento dejamos de lado nuestros prejuicios? ¿Y si nos ponemos el sombrero de un criptógrafo y tratamos este pasaje no como teología, sino como un mensaje cifrado que ha estado esperando ser decodificado por la historia misma? La Biblia no siempre pide una fe ciega. A veces, como en este caso, presenta evidencia. Pone sobre la mesa un conjunto de datos, una fórmula y un cronograma, y te desafía a refutarla. Te invita a ser un detective, a seguir las pistas a través de los anales de la historia. Lo que vas a presenciar en los próximos minutos no es una interpretación vaga ni un simbolismo nebuloso que puede significar cualquier cosa. Son números, son fechas, son decretos imperiales y eventos históricos verificables por fuentes seculares. Una cadena de pistas que, una vez conectadas, forman una imagen tan clara que ha desconcertado a historiadores y ha fortalecido la fe de millones. Científicos y escépticos han intentado desmantelar esta profecía durante siglos. Han argumentado sobre la fecha en que se escribió el libro, han cuestionado los cálculos, pero el código persiste. Como una montaña de granito en medio de un océano de dudas, se niega a ser erosionado. Estamos a punto de abrir uno de los archivos proféticos más custodiados y polémicos de la historia. Y lo más asombroso de todo es cómo comenzó. No fue con truenos y relámpagos, ni con una visión grandilocuente en el cielo. Comenzó con la oración desesperada de un anciano que temía que Dios se hubiera olvidado de su pueblo. Y la respuesta que recibió cambiaría el curso de la historia para siempre. Para entender el código, primero debemos entender al hombre que lo recibió. Debemos despojarnos de la idea de Daniel como un místico de ojos vidriosos, flotando en un trance espiritual. Daniel, en el momento del capítulo 9, es un hombre anciano. Probablemente ya en sus 80s, ha vivido casi toda su vida en el exilio. Era un adolescente de la nobleza de Jerusalén, cuando fue arrancado de su hogar por las fuerzas invasoras de Nabucodonosor. Lo llevaron a Babilonia, el corazón del imperio más poderoso del mundo. Allí, a pesar de ser un prisionero de guerra, ascendió a las más altas esferas del poder gracias a su intelecto y su integridad inquebrantable. Sirvió a reyes
interpretó sueños que aterrorizaban a monarcas y gobernó provincias enteras. Pero nunca, ni por un segundo, olvidó quién era ni de dónde venía. Era un judío, un hijo del pacto, y su corazón sangraba por su ciudad natal, Jerusalén, que yacía en ruinas. En este punto de su vida, mientras estudia los escritos del profeta Jeremías, Daniel se da cuenta de algo. Jeremías había profetizado que el exilio duraría 70 años, y al mirar el calendario, Daniel comprende que ese tiempo está llegando a su fin. La promesa de restauración está a punto de cumplirse. Su reacción no es de júbilo, sino de una profunda y desesperada intercesión. Se viste de cilicio, se cubre de ceniza y comienza a orar. Su oración, registrada en Daniel 9, es una de las más conmovedoras de toda la Biblia. No es una oración de exigencia, es una confesión. Él se identifica con los pecados de su pueblo que los llevaron al exilio. Ruega por la misericordia de Dios, no porque la merezcan, sino por el honor del propio nombre de Dios. Es la oración de un estadista, de un patriota, de un hombre cuyo corazón está roto por la desolación de su gente y su ciudad santa. Y es en medio de esta oración, mientras todavía está hablando, que sucede algo extraordinario. El ángel Gabriel, el mismo que más tarde se le aparecería a María, vuela rápidamente hacia él. Piénsalo. El mensajero de más alto rango del cielo es enviado como respuesta directa a la oración de este anciano. Pero la respuesta que trae no es lo que Daniel podría haber esperado. No le dice, «No te preocupes, Daniel, todo estará bien». Gabriel le dice algo mucho más intrigante. Le dice, «Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Presta pues atención a la palabra y entiende la visión». Esta no es una invitación a sentir, sino a pensar. Es una orden para analizar, para discernir, para calcular. Gabriel no le va a dar un abrazo celestial, le va a entregar una descarga de datos, una revelación tan precisa y compleja que requerirá todo el intelecto de Daniel para comprenderla. Dios honra la desesperación emocional de Daniel, no con un consuelo emocional, sino con una revelación intelectual. Es como si Dios estuviera diciendo, «Daniel, me conmueve tu corazón roto, y para mostrarte que tengo todo bajo control, no te daré una simple promesa. Te daré el cronograma, te mostraré la ecuación matemática de la redención». Esta respuesta divina nos enseña algo profundo. A veces, cuando oramos desde el fondo de nuestra angustia, la respuesta de Dios no es una emoción cálida, sino una verdad sólida a la que podemos aferrarnos. Nos da un ancla para nuestra mente, no solo un salvavidas para nuestro corazón. Y el ancla que Gabriel le dio a Daniel no solo aseguraría el futuro de Israel, sino que fijaría en el calendario de la historia humana la fecha exacta de la intervención más importante de Dios. El ángel estaba a punto de entregarle a Daniel las claves para descifrar el reloj profético de Dios, y el primer paso era entender su unidad de medida. Aquí es donde dejamos atrás la narrativa y entramos en el corazón del código. Gabriel le presenta a Daniel una fórmula, una línea de tiempo dividida en 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, dice el ángel. Inmediatamente nuestra mente piensa en 70 semanas de 7 días, lo que sumaría 490 días, poco más de un año. Pero eso no tiene ningún sentido en el contexto. Los eventos que Gabriel describe a continuación, como la reconstrucción de una ciudad y la llegada de un Mesías, obviamente abarcan un periodo mucho más largo. Aquí es donde se necesita la primera clave de decodificación, una clave que cualquier erudito hebreo como Daniel habría entendido al instante. El término hebreo traducido como semana es Shabua, que literalmente significa un grupo de 7. Puede referirse a 7 días, pero se usa con frecuencia en las Escrituras para referirse a un periodo de 7 años. Este concepto se basa en la ley mosaica, específicamente en Levítico capítulo 25. Allí, Dios instruyó a los israelitas no solo a observar un día de reposo cada 7 días, el Shabbat, sino también a observar un año de reposo cada 7 años.
6 años debían sembrar y cosechar la tierra, pero el 7º año, la tierra debía descansar. Este ciclo de 7 años era una semana de años. Para Daniel, escuchar 70 semanas significaba inequívocamente 70 grupos de 7 años. La matemática es sencilla. 70 multiplicado por 7 nos da un total de 490 años. Esta es la duración total de la profecía. Este es el marco de tiempo que Dios ha decretado para cumplir 6 propósitos monumentales que Gabriel enumera. Propósitos como terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Metas de alcance cósmico. Pero el código no se detiene ahí. Gabriel divide estos 490 años en 3 secciones distintas y desiguales, creando un cronograma aún más específico. La primera sección es de 7 semanas, que equivalen a 49 años. Gabriel especifica que durante este tiempo se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto se refiere a la ardua reconstrucción de la ciudad de Jerusalén después del exilio. La segunda sección es de 62 semanas, que equivalen a 434 años. Al final de este periodo, sumado al anterior, es cuando llegará el Mesías príncipe. Juntas, estas 2 primeras secciones suman 69 semanas, es decir, 483 años. La tercera y última sección es la enigmática Semana 70, una última unidad de 7 años en la que ocurren eventos dramáticos como la firma de un pacto y una abominación desoladora. Esta última semana ha sido objeto de intenso debate escatológico, pero por ahora, la clave del código está en las primeras 69. Así que recapitulemos el reloj profético. Tenemos un periodo total de 490 años. Este periodo está dividido en 3 fases: 49 años para la reconstrucción, seguidos de 434 años de espera, que culminan con la llegada del Mesías. Después de eso queda una última fase de 7 años en el futuro. Esto es asombrosamente específico. Es como encontrar un antiguo mapa del tesoro que no solo te dice dónde está el oro, sino que te da las coordenadas exactas y la hora precisa a la que debes llegar. Pero todo mapa, toda cuenta regresiva, es inútil si no sabes desde dónde empezar a contar. Gabriel, previendo esto, le da a Daniel el punto de partida exacto, el evento histórico que activaría el cronómetro, y encontrar ese punto de partida es el siguiente paso crucial en nuestra investigación. Toda cuenta regresiva, desde el lanzamiento de un cohete espacial hasta una simple receta de cocina, depende de un punto de inicio preciso. Un error de un solo segundo en el lanzamiento puede desviar la trayectoria por miles de kilómetros. De la misma manera, la asombrosa precisión de la profecía de Daniel depende enteramente de identificar el evento exacto que acciona el interruptor y pone en marcha el reloj profético. Gabriel fue increíblemente claro al respecto. Le dijo a Daniel que la cuenta regresiva comenzaría desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Esta frase es crucial. A lo largo de la historia ha habido varios decretos de reyes persas relacionados con los judíos y su regreso del exilio. Identificar el correcto es un trabajo de detective histórico. El primer decreto fue el del rey Ciro en el año 538 a.C. Este decreto es famoso porque permitió a los judíos regresar a su tierra. Sin embargo, su alcance era limitado. Ciro autorizó específicamente la reconstrucción del templo de Dios, no de la ciudad de Jerusalén en su conjunto. La ciudad en sí, con sus murallas defensivas y su infraestructura cívica, permaneció en ruinas. Luego hubo otros decretos, como el de Darío y una primera orden de Artajerjes a Esdras, que también se centraron principalmente en asuntos del templo y el culto. Si usamos cualquiera de estos decretos como punto de partida, los cálculos de la profecía simplemente no encajan, no nos llevan a ningún evento significativo en la vida de Jesús. Pero entonces llegamos a un segundo decreto, emitido por el mismo rey Artajerjes Longimano en el 20º año de su reinado. Este decreto es diferente. No se lo dio a un sacerdote, sino a su copero personal,
un hombre llamado Nehemías. La historia, registrada en el libro de Nehemías, capítulo 2, es conmovedora. El rey Artajerjes nota la tristeza en el rostro de Nehemías y le pregunta la causa. Nehemías le responde con el corazón roto: ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Su dolor no es por el templo, sino por la ciudad, por sus murallas, por su honor cívico. Movido por la súplica de Nehemías, el rey emite un decreto sin precedentes. Le da a Nehemías cartas de autorización, no solo para viajar seguro, sino para obtener madera de los bosques reales, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad. Esta es la orden explícita, la autorización para reconstruir la infraestructura política y defensiva de Jerusalén. Este es el único decreto de los reyes persas que encaja perfectamente con la descripción de Gabriel, la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, incluyendo su plaza y su muro. La historia secular nos ayuda a fechar este evento con una precisión notable. El 20º año del rey Artajerjes corresponde al año 445 a.C. Más específicamente, Nehemías nos dice que su conversación con el rey tuvo lugar en el mes de Nisán. Por lo tanto, podemos fechar el inicio del cronómetro profético en la primavera del año 445 a.C. Este es nuestro punto de partida, la X en el mapa del tesoro. Hemos descifrado la unidad de medida, las semanas de años, y ahora hemos identificado el evento histórico exacto que puso en marcha el reloj. El escenario está listo, las variables están definidas. Ahora viene la parte que asusta a los escépticos y estremece a los creyentes. Ahora hacemos los cálculos, y el resultado es tan preciso que desafía toda explicación racional. Ahora entramos en el corazón matemático de la profecía. Abróchate el cinturón, porque los números que vamos a manejar son tan precisos que parecen sacados de un laboratorio de física, no de un texto religioso antiguo. La profecía establece que desde el decreto de Artajerjes hasta la llegada del Mesías príncipe, transcurrirían 69 semanas. Como ya hemos establecido, una semana profética equivale a 7 años. Por lo tanto, multiplicamos 69 semanas por 7 años, lo que nos da un total de 483 años. Este es el lapso de tiempo que debemos medir desde nuestro punto de partida. Pero aquí debemos introducir una segunda clave de decodificación, un detalle crucial que a menudo se pasa por alto. Cuando nosotros, en el siglo XXI, hablamos de un año, pensamos automáticamente en nuestro calendario gregoriano de 365.25 días, pero este no era el calendario que usaban Daniel ni las culturas del mundo antiguo. Tanto los babilonios como los egipcios, y muy a menudo los hebreos en sus textos proféticos, utilizaban un calendario de 360 días. Este año profético, o año de 360 días, constaba de 12 meses de 30 días cada uno. Vemos este mismo sistema de cálculo en otros libros proféticos como el Apocalipsis, donde se equiparan 1260 días con 42 meses, o un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Para ser precisos, debemos convertir los 483 años de la profecía a días, utilizando este calendario de 360 días. La matemática es directa. 483 años multiplicado por 360 días por año. Realicemos el cálculo. El resultado es 173.880 días. Repito ese número para que se grabe en tu mente. 173.880 días. Este es el número mágico. Este es el resultado de la ecuación que el ángel Gabriel le dictó a Daniel. La profecía, en su forma más pura, es una predicción de que exactamente 173.880 días después del decreto para reconstruir Jerusalén, el Mesías príncipe haría su aparición. La especificidad de este número es asombrosa. No es una estimación, no es alrededor de 500 años, no es dentro de unas pocas generaciones.
Es un número de días exacto. Esta precisión elimina cualquier posibilidad de interpretación vaga o simbólica. O el cálculo es correcto, o es un fracaso espectacular. No hay término medio. Esto es lo que a menudo intimida a la gente. Nos sentimos más cómodos con una fe que es puramente espiritual, emocional, separada de los hechos verificables de la historia y las matemáticas. Pero esta profecía se niega a permanecer en ese ámbito. Desciende al mundo de los calendarios, los decretos y la aritmética y planta una bandera. Es un desafío. Es como si Dios hubiera dicho: no solo te diré lo que voy a hacer, sino que te diré exactamente cuándo lo voy a hacer, con siglos de antelación, para que cuando suceda no tengas ninguna duda de que fue mi mano la que movió los hilos de la historia. Tenemos nuestro punto de partida, el decreto de Artajerjes en el año 445 a.C., y ahora tenemos nuestra duración exacta, 173.880 días. Solo queda una cosa por hacer. Debemos embarcarnos en el tramo final de este viaje criptográfico. Debemos proyectar este número de días en el futuro desde nuestro punto de partida y ver en qué fecha aterrizamos en el calendario. La anticipación es máxima. ¿A dónde nos llevará esta cuenta atrás? ¿Será una fecha sin importancia? ¿O señalará el momento más crucial de la historia humana? Este es el momento de la verdad, el clímax de nuestra investigación. Aquí es donde todas las piezas del rompecabezas, descifradas a lo largo de este viaje, encajan para revelar una imagen tan asombrosa que desafía toda explicación lógica. Tenemos nuestro punto de partida y nuestro número exacto de días. Ahora, solo tenemos que seguir el rastro. Nuestro punto de inicio es el decreto de Artajerjes, emitido en el mes de Nisán del año 445 a.C. Para mayor precisión, eruditos como Sir Robert Anderson, quien trabajó en Scotland Yard y aplicó sus habilidades de investigación criminal a esta profecía, fecharon el decreto en el 14 de marzo de ese año. Ahora, debemos avanzar en el tiempo exactamente 173.880 días. Este es un cálculo complejo que debe tener en cuenta los años bisiestos y la transición entre el calendario juliano y el gregoriano, pero es puramente matemático. Es un problema que cualquier astrónomo o historiador puede resolver. Cuando realizamos este cálculo, cuando proyectamos 173.880 días desde el 14 de marzo del año 445 a.C., aterrizamos en una fecha específica, una fecha que debería enviarte un escalofrío por la espalda. Aterrizamos en el día 6 de abril del año 32 después de Cristo. A primera vista, puede que esta fecha no te diga mucho, pero ahora debemos hacernos la pregunta más importante de todas. ¿Qué sucedió en la historia en esa fecha exacta? ¿Qué estaba pasando en Jerusalén el 6 de abril del año 32 de nuestra era? Ese día era el 10 de Nisán en el calendario judío. Y la historia bíblica, registrada con detalle en los 4 evangelios, nos dice que ese día Jesús de Nazaret, montado en un pollino de asno, descendió por el monte de los Olivos y entró en la ciudad de Jerusalén. Fue el único día de todo su ministerio de 3 años y medio en que permitió que las multitudes lo aclamaran abiertamente como rey. La gente alfombraba el camino con sus mantos y con ramas de palma, gritando: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Fue su presentación oficial y pública a la nación de Israel como su Mesías, su príncipe. Fue el día que hoy conocemos como el Domingo de Ramos, el cumplimiento literal y exacto, al día preciso, de la profecía de Daniel. 173.880 días. Ni uno más, ni uno menos. Piénsalo. Daniel, escribiendo desde el exilio en Babilonia 500 años antes, predijo el día exacto en que el Mesías entraría en Jerusalén para presentarse como rey. La precisión es tan abrumadora, tan absolutamente improbable, que la palabra coincidencia se vuelve matemáticamente absurda. Las probabilidades de que esto ocurra por casualidad son astronómicamente infinitesimales. Es como si alguien te diera la fecha, hora y minuto exactos del aterrizaje en la Luna.
500 años antes de que se inventara el primer telescopio. Es una prueba de conocimiento previo que trasciende las capacidades humanas. De hecho, en ese mismo día, en medio de la aclamación, Jesús se detuvo, miró a Jerusalén y lloró sobre ella, diciendo unas palabras escalofriantes que se registran en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Él los estaba haciendo responsables de conocer esta profecía. Los estaba juzgando por no haber hecho los cálculos que Daniel les había proporcionado. El cronómetro había llegado a 0, el Mesías príncipe había llegado a la hora señalada, y la mayoría no se dio cuenta. Pero la profecía no terminaba con la aclamación. Tenía un giro oscuro y trágico, uno que sellaría el destino de la ciudad y del propio Mesías. La aclamación del Domingo de Ramos fue un clímax glorioso, el momento en que el reloj profético llegó a 0 con una precisión asombrosa. Pero el código de Daniel no terminaba ahí. La siguiente línea de la profecía arroja una sombra oscura y ominosa sobre esta celebración. Es una predicción que pasa del triunfo a la tragedia en un instante. Después de describir la llegada del Mesías príncipe, al final de las 69 semanas, el ángel Gabriel le dice a Daniel: «Y después de las 62 semanas, sumadas a las 7 primeras, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí». Esta frase es brutalmente directa y profundamente significativa. Se quitará la vida. La palabra hebrea usada aquí es karat, que significa ser cortado, ser eliminado, a menudo de forma violenta y prematura. No dice que el Mesías morirá de vejez o por causas naturales. Predice una ejecución, un final violento para aquel que acababa de ser aclamado como rey. Y la profecía añade un detalle crucial: mas no por sí. Esta es una frase hebrea compleja, pero su significado es claro: morirá, pero no por ninguna culpa o crimen propio. No será ejecutado por sus propias transgresiones. Su muerte será injusta, un sacrificio vicario. Morirá en lugar de otros. ¿Te suena familiar? Pocos días después de esa entrada triunfal, Jesús de Nazaret, el mismo hombre que fue aclamado como Mesías, fue arrestado, sometido a una serie de juicios ilegales y ejecutado en una cruz romana. Poncio Pilato, el gobernador romano, declaró públicamente: «Ningún delito hallo en este hombre». Su muerte fue, por definición, una ejecución injusta. Fue cortado, no por sí mismo. La profecía de Daniel no solo predijo el día exacto de su presentación, sino también la naturaleza exacta de su muerte apenas unos días después. Pero el código continúa, y su alcance se expande para predecir el siguiente gran cataclismo en la historia judía. Gabriel añade: «Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario». Esta es una predicción separada que ocurriría después de la muerte del Mesías. Habla de la llegada de un pueblo liderado por un futuro príncipe que arrasaría Jerusalén y su sagrado templo. La historia nos confirma el cumplimiento aterrador de esta parte del código. En el año 70 después de Cristo, menos de 40 años después de la crucifixión de Jesús, las legiones romanas, bajo el mando del general Tito, sitiaron y destruyeron por completo la ciudad de Jerusalén. El magnífico templo fue quemado hasta los cimientos, tal como Jesús mismo también había profetizado. Así, las primeras 69 semanas de la profecía de Daniel se han cumplido con una precisión histórica y matemática que es francamente innegable. La cuenta atrás desde el decreto de Artajerjes nos llevó al día exacto de la entrada triunfal. La predicción de la muerte del Mesías se cumplió en la crucifixión, y la destrucción de la ciudad se cumplió en la aniquilación de Jerusalén por los romanos. Pero esto nos deja con una pregunta fascinante y un misterio persistente. La profecía hablaba de 70 semanas. Hasta ahora hemos contabilizado 69. ¿Qué pasó con la última semana? ¿Dónde están esos últimos 7 años del cronograma de Dios? Los eventos descritos para esa semana 70, como un pacto confirmado con muchos y una abominación desoladora, no ocurrieron en la época de Jesús ni en el año 70.
Parece haber una brecha en el tiempo, un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Este misterio ha llevado a los teólogos a creer que esta última semana profética aún está en nuestro futuro. Es el período que muchos conocen como la Gran Tribulación. El Código de Daniel no solo nos dice de dónde venimos, nos advierte hacia dónde vamos, y eso nos lleva a nuestra conclusión final. Hemos viajado a través de la historia, hemos descifrado un código antiguo y hemos realizado cálculos matemáticos precisos. Ahora nos encontramos en una encrucijada. La evidencia está sobre la mesa. La pregunta ya no es si los números encajan. La pregunta es, ¿qué hacemos con esta información? Nos enfrentamos a dos únicas posibilidades, dos veredictos finales. La primera posibilidad es que todo esto sea la coincidencia más monumental y estadísticamente improbable de la historia del universo. Para creer esto, debes aceptar una cadena de casualidades casi milagrosa. Debes creer que un profeta judío, por pura suerte, escribió una línea de tiempo con un punto de partida arbitrario y una duración inventada. Debes creer que 500 años más tarde, otro hombre llamado Jesús, por mera casualidad, organizó su vida para entrar en Jerusalén en el único día de la historia que completaba esa cuenta regresiva, con una precisión de un solo día. Debes creer que su muerte injusta, seguida por la destrucción de la ciudad, también fueron casualidades que encajaron perfectamente en las siguientes líneas del código. La probabilidad matemática de que todos estos eventos, fechados con tanta precisión, ocurran por azar es tan cercana a cero que desafía la imaginación. Aferrarse a la teoría de la coincidencia requiere, irónicamente, una fe mucho más ciega que la que se le pide a un creyente. Algunos escépticos, incapaces de aceptar la coincidencia, proponen otra teoría, el fraude. Argumentan que el libro de Daniel no fue escrito en el siglo VI a.C., sino mucho después, en el siglo II a.C., por un autor que ya conocía parte de la historia y la escribió como si fuera una profecía. Durante mucho tiempo, esta fue la principal crítica académica. Pero esa teoría se derrumbó con uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX, los rollos del Mar Muerto. En las cuevas de Qumrán se encontraron múltiples copias del libro de Daniel que datan de antes del año 125 a.C. Esto prueba, sin lugar a dudas, que la profecía fue escrita y estaba en circulación mucho antes de que Jesús naciera. La teoría del fraude postevento quedó invalidada. Esto nos deja con la segunda posibilidad, el segundo veredicto, que la profecía de las 70 semanas no es ni una coincidencia ni un fraude. Es exactamente lo que pretende ser, la firma de un autor que existe fuera del tiempo. Es la prueba de que la historia no es una serie caótica de eventos aleatorios, sino una narrativa escrita por una inteligencia divina que conoce el final desde el principio. Es la demostración de que el Dios de la Biblia no es una fuerza cósmica vaga, sino un ingeniero preciso que trabaja con cronogramas, fechas y planes detallados. Si Él pudo planificar y ejecutar la primera venida de su Mesías con una precisión de un solo día, ¿qué nos dice eso sobre su fiabilidad para cumplir el resto de sus promesas? Este código no fue puesto en la Biblia para satisfacer nuestra curiosidad intelectual o para ganar debates teológicos. Fue puesto allí como un ancla para la fe. Es una evidencia tangible en un mundo que exige pruebas. Es un desafío directo al escepticismo. Así que la pregunta final te la hago a ti. ¿Qué harás con esta evidencia? ¿Intentarás encontrar una forma de descartarla, de archivarla como una anomalía histórica interesante? ¿O permitirás que su peso te obligue a considerar seriamente la posibilidad de que detrás del velo de nuestra realidad hay un diseñador soberano que te conoce y tiene un plan, no solo para la historia, sino para tu vida? Gracias por acompañarme en el desciframiento de este código. Si esto ha desafiado tu mente y ha movido tu espíritu, compártelo y suscríbete para más exploraciones profundas. Déjame saber en los comentarios qué piensas de esta increíble profecía. Gracias por ver hasta el final. Tu tiempo y tu atención son invaluables. No ignores la evidencia.
El Código de Daniel no es solo historia, es una invitación. Sigue preguntando, sigue buscando la verdad.